México es uno de los países más hermosos que puedes visitar y más ricos en cultura, costumbres e historia. Una nación en la que viven más de 130 millones de personas y en la que han vivido culturas como los aztecas, los mayas o los toltecas. ¿Sabías que en México se hablan 68 lenguas originales y 364 variantes lingüísticas indígenas? ¿O que Cholula es la ciudad todavía habitada más antigua de toda América? Pero no solo sus habitantes han dejado huella en este país norteamericano, también destaca por su fauna y flora, siendo uno de los pocos países megadiversos que hay en el mundo. Si quieres disfrutar de animales como el ajolote, la vaquita marina o el ocelote, tendrás que recorrer algunos de los bellos enclaves geográficos de México. Pero estas no son las únicas curiosidades de este bello país. ¿Conoces algunos de los impresionantes datos de su capital Ciudad de México? ¿O dónde está el meteorito que acabó con los dinosaurios? Comenzamos. 1 con 130 millones de personas, México es el país hispanohablante más poblado. Su población suma la misma que Colombia, España y Perú. 2. México es un país enorme. En su territorio caben 23 países europeos, como puedes ver en este mapa. 3. La extensión del territorio de México hasta 1821 era de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, venía a ser mayor que el territorio de la Unión Europea actualmente. 4. La pirámide más grande del mundo es la Gran Pirámide de Cholula, siendo 4 veces más grande que la pirámide de Giza en Egipto. 5. Los tianguis son mercados callejeros en los que puedes encontrar casi cualquier cosa. 6. Los mexicanos están acostumbrados a distintas variedades de chile picante que toman en muchas comidas o bebidas. Si vas a México, estate atento, porque lo que para ellos es muy poco picante, para ti puede ser lo más picante que probaste en tu vida. 7. En la península de Yucatán se localiza un cráter de 150 kilómetros de diámetro, que se formó tras la caída de un meteorito hace 66 millones de años. Lo curioso es que este astro fue el causante de la extinción de los dinosaurios. 8. En México no cantan el cumpleaños feliz, sino las mañanitas. 9. En México, ando bien pedo significa estar borracho, chingar es fastidiar, echar la hueva es querer estar tranquilo, me late es estoy de acuerdo, me vale madre es que te da igual. Y hay muchas otras palabras y frases que se utilizan solo en México. 10. Cada una de las 32 entidades federativas de México tienen acentos distintos, aunque unos se parecen más que otros. 11. Algunos de los lugares más increíbles que puedes visitar en México son los cenotes de Yucatán, la cascada de Micos en San Luis de Potosí, el Cañón del Sumidero, los arrecifes de coral de Cozumel y la Ribera Maya, sus ciudades históricas e innumerables lugares más. Si eres mexicano o mexicana y quieres recomendar un lugar, déjalo en los comentarios para que lo vean cientos de personas y quizás te visiten. 12. Si te gustan los subidones de adrenalina en Acapulco, en La Quebrada, puedes ver cómo clavadistas muy entrenados saltan desde un acantilado de más de 30 metros de altura. 13. El Xoloitzcuintli es el perro nacional de México. Es endémico de Colima y se cree que fue domesticado hace 3000 años por los mexicas. Su mayor peculiaridad es que carece de pelo. 14. Las palomitas de maíz ya eran consumidas por los mayas desde hace 9000 años. Para prepararlas, los nativos introducían los granos de maíz en ollas de barro caliente o sobre cenizas. 15. El chihuahua es el perro más pequeño del mundo y es denominado así porque fue descubierto y domesticado en el estado mexicano del mismo nombre. 16. México ha sido el lugar de nacimiento de pintores muy reconocidos como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo o Doctorat. 17. A su vez han nacido escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Jaime Sabines, Jorge Volpi o Xavier Villaurrutia. 18. Los mexicanos tienen 2 apellidos, algo muy poco habitual en el resto de países del mundo. 19. Más de 29.000 son los lugares arqueológicos distribuidos por todo el territorio nacional mexicano. Algunas de las zonas más importantes son Teotihuacán, Tulum, Palenque y Yaxchilán o Chichén Itzá. 20. El empresario Carlos Slim es el mexicano más rico del país. Su fortuna se calcula en miles de millones de dólares y en alguna ocasión ha llegado a ser el hombre más rico del XXI. La fauna de México es de las más variopinta del mundo. Dentro de su territorio se localizan especies endémicas como la vaquita marina, el ajolote,
el perrito de la pradera, la víbora de cascabel o el ocelote. 22. México es uno de los 17 países considerados megadiversos. El 45% de reptiles, el 25% de peces y el 11% de aves habitan en el territorio mexicano. 23. El restaurante más rápido del mundo se encuentra en Guadalajara. Se trata del Carni Garibaldi, un lugar en el que son capaces de servir un menú en 13.5 segundos, tal y como recoge el libro Guinness de los récords. 24. En México puedes comer diversos tipos de tacos. Algunos de sus alimentos más llamativos son los saltamontes, escorpiones o ranas deshidratadas. Sin embargo, estos son más difíciles de encontrar en las grandes ciudades. 25. Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo con la mayor oferta de museos. Cuenta con 170 museos, siendo solo superada por Londres en Reino Unido. 26. El mayor productor de plata del mundo es México. Una cuarta parte de la plata del mundo se extrae del país azteca. 27. El único castillo real de América se encuentra en Ciudad de México. Se trata del Castillo de Chapultepec. 28. México es un país relativamente económico, especialmente comparado con Europa y Estados Unidos. Un taco puede costar $0.25. Un recorrido considerable en taxi de $1 a $2 y dormir en un hostel de Ciudad de México desde $8 la noche. 29. Pujol es uno de los restaurantes más caros de Ciudad de México. El precio de un menú es de 1,985 pesos, sin servicio incluido. 30. Entre los inventos más revolucionarios originados en México se encuentra la píldora anticonceptiva o la televisión a color. Otros inventos curiosos son la tinta indeleble, el chicle o la pintura antigrafiti. 31. Cholula, en Puebla, es la ciudad todavía habitada más antigua de toda América. Se calcula que fue fundada alrededor del 500 a.C. 32. El español es el lenguaje mayoritario en México. Sin embargo, se reconocen hasta 68 lenguas originales y 364 variantes lingüísticas indígenas, siendo el náhuatl la más hablada. 33. México es uno de los países con más bien este patrimonio cultural inmaterial otorgado por la UNESCO. Los mariachis, los barachicos, el Día de los Muertos, la charrería o la cocina tradicional mexicana cuentan con esta distinción. 34. Uno de los lugares más perturbadores de México es la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. Se trata de una zona de canales y naturaleza repleta de muñecas de aspecto terrorífico. 35. La Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México recibe cada año a más de 7 millones de personas. Es, tras la Basílica de San Pedro del Vaticano, el segundo templo cristiano más visitado del mundo. 36. Con 1000 kilómetros de longitud, el arrecife mesoamericano situado en la Riviera Maya es la segunda barrera de coral más grande del mundo tras la Gran Barrera de Coral en Australia. 37. Juan y María Guadalupe son los nombres más comunes en México. Además, el apellido más repetido es Hernández. 38. El tequila es la bebida nacional mexicana. La botella de este licor más cara del mundo está valorada en $3.5 millones, ya que tiene incrustada 4.100 diamantes blancos y 2.3 kilos de platino. 39. La frontera que separa Estados Unidos de México es la segunda más larga de América. Tiene una longitud de 3.185 kilómetros y es la que tiene el mayor número de cruces ilegales del mundo. 40. La Garita de San Isidro en Tijuana es el paso fronterizo con más aglomeración del mundo. Cada año pasan por él cerca de 34 millones de personas. 41. México tiene el honor de ser el país que ha logrado más Grammy Latinos, los premios de la música hispana. Cuentan con más de 200 premios, superando a países como Brasil, Colombia o España. 42. México es un país con gran tradición en la producción y exportación de telenovelas. Algunas de las producciones más exitosas a nivel internacional han sido Carita de Ángel, Corazón Salvaje o Rebelde. 43. Cada año Ciudad de México se hunde entre 15 y 20 centímetros. La razón es que está situada sobre un lago, que al ser drenado provoca este fenómeno. 44. Cada mexicano toma al año unos 345 huevos, lo que convierte al país en el mayor consumidor de huevos per cápita del mundo. 45.
El nombre de México tiene su origen en la lengua náhuatl y significa lugar en el ombligo de la luna. 46. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta ancestral ciudad maya fue construida entre el 325 y el 500 después de Cristo. 47. En regiones de Puebla o Veracruz se celebra la danza de los voladores, en la que 5 participantes se suben a un poste de 30 metros y se lanzan atados a una cuerda. 48. El metro de Ciudad de México es el más extenso de América Latina, y también es el que más afluencia tiene, con casi 1.600 millones de pasajeros al año. Además, es el más barato del mundo, ya que un billete tiene un costo de solo 5 pesos. 49. Un 14 de febrero de 2009, cerca de 40.000 personas se reunieron en la Plaza del Zócalo de México para besarse. 50. Catemaco, en Veracruz, cuenta con la particularidad de ser un pueblo de brujos y hechiceros. Cada año celebran en marzo un congreso en el que realizan rituales, caminatas y misas negras. 51. México tiene mucho peso en la industria cinematográfica estadounidense. Directores y actores como Alfonso Cuarón, Alejandro Gómez Iñárritu, Anthony Quinn o Guillermo del Toro han sido algunos de los galardonados en los Oscar. 52. México también es el lugar de origen de actores famosos como Eiza González, Salma Hayek, Gael García Bernal o Diego Luna. 53. En Ciudad de México se encuentra un restaurante llamado Interestelar, el cual está decorado con más de 250.000 luces LED que simulan estar en el cosmos. 54. El oso de peluche más grande del mundo se encuentra en Jonacatlán. Llamada Jonita, es una osa que mide 20 metros de largo y pesa más de 4 toneladas. 55. El popular pádel nació de la mano de un empresario de Acapulco que tenía problemas con la vegetación de su finca para poder practicar el tenis. 56. Otros deportes populares en México son la charrería, la lucha libre o la pelota purépecha. 57. El 75% del sésamo que utiliza la conocida cadena de hamburguesas McDonald's es importada de México. 58. La música es parte importante de la cultura mexicana, tanto que en este país cuenta con múltiples géneros musicales como el mariachi, la ranchera, los corridos o el norteño. 59. En la región de Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, existe un tercer género reconocido, las muxes. Cuentan con los mismos derechos que hombres y mujeres, y sus orígenes remontan a la época prehispánica. 60. Más de 11.000 kilómetros de costa componen el litoral de México, siendo bañado por 2 océanos, Pacífico y Atlántico. 61. El águila real es el animal más representativo de México. Este viene representado en el escudo de la bandera nacional, junto con una serpiente capturada y sobre un nopal. 62. La dalia es la flor nacional de México desde 1963. Existen cerca de 43 especies de esta flor, siendo la mayoría endémicas del país norteamericano. 63. Otras plantas endémicas de México conocidas a nivel mundial son la flor de Nochebuena, la flor de cempasúchil, el cacao, el nopal, la biznaga o el maguey. 64. La Torre del Árbol es uno de los edificios más llamativos de Ciudad de México. Su peculiaridad es que en su interior vive un baobab libanés, el cual asoma sus ramas por las vidrieras. 65. Los destinos más visitados de México son la Riviera Maya, Ciudad de México y Cancún. 66. México ha albergado 2 Copas del Mundo de Fútbol en 1970 y 1986 y unos Juegos Olímpicos en 1968. 67. Deportistas como Hugo Sánchez, Julio César Chávez, María del Rosario Espinosa, Raúl González, Sergio Checo Pérez o Fernando Valenzuela han nacido en México. 68. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el maíz, chocolate, vainilla, jitomate, chile, aguacate o guajolote fueron exportados a Europa. A cambio, en México se introdujo el algodón, la uva y el arroz. 69. El Golfo de México es el más grande del mundo con una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. 70. Los billetes mexicanos están adaptados por tamaños para facilitar su uso a personas con discapacidad visual. 71. Eva de Naharón, el fósil humano más antiguo de América, fue hallado en México. Se cree que vivió hace 13.000 años en la península de Yucatán. 72. México es el lugar de nacimiento de 3 premios Nobel. Mario Molina, Nobel de Química en 1995,
Alfonso García Robles, Nobel de la Paz en 1982 y Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990. 73. El científico Mario Molina fue uno de los descubridores de la destrucción de la capa de ozono. 74. México es uno de los 10 mayores productores de automóviles a nivel mundial. Empresas como Toyota, Ford, Nissan, Volkswagen, Fiat o Chrysler y General Motors tienen fábricas por varios puntos del país. 75. En Pachuca e Hidalgo existe una ley que prohíbe llevar cadáveres en autos particulares. Al parecer, era una práctica muy habitual entre los ciudadanos para ahorrarse el coste de los servicios funerarios. 76. Cantinflas fue un popular comediante mexicano. El verbo, cantinflar, significa hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. 77. En México se encuentra la mayor extensión de aloe vera del mundo, con casi 11.000 hectáreas. Gran parte de la producción se destina a jugos, suplementos o productos cosméticos. 78. El Azteca es el estadio de fútbol más grande de Latinoamérica, con capacidad para casi 88.000 personas. Tiene el privilegio de haber sido el único estadio en el que se han celebrado 2 finales de la Copa del Mundo. 79. En Guanajuato está prohibido besar y acariciar en público. Incumplir esta norma puede tener penas de hasta 35 horas de arresto o multas de hasta 1.500 pesos. 80. México es el principal productor de aguacates del mundo. 81. La primera gran revolución social se produjo en México, en 1910, 7 años antes que la Revolución de Octubre sucedida en Rusia. 82. Uno de los pas más raros del mundo se encuentra en Mineral de Pozos, Guanajuato. Tiene la peculiaridad de que puedes sumergirte en un barril lleno de cerveza local. 83. El chile tiene tanta importancia en la gastronomía mexicana que existe incluso caramelos y dulces para niños elaborados con este vegetal tan picante. 84. Uno de los orgullos de la República son sus 111 pueblos mágicos repartidos por todo el territorio. Lugares increíbles llenos de cultura y color. 85. Cuescomate es el volcán más pequeño del mundo. Se ubica en Puebla y mide tan solo 13 metros de altura. 86. Cerca de los volcanes mexicanos vive el zacatuche o tepolito, el único conejo del mundo que habita cerca de este tipo de montes. 87. Con 163.3 litros por persona al año, México es el país del mundo que más refrescos con azúcar toma. 88. Además de los refrescos, México también es el principal consumidor de agua embotellada del mundo, con 244.16 litros por habitante. La razón principal es que en este país el agua de los grifos no es potable. 89. La plaza de toros más grande del mundo se encuentra en Ciudad de México. Se trata de la Monumental de México, con capacidad para albergar a más de 41.000 personas. 90. En México se concentra la segunda población con más católicos del mundo, con 108 millones, solo superada por Brasil. 91. La conocida ensalada César no se creó en Roma como muchos piensan. Su origen se sitúa en Tijuana, siendo una receta elaborada por el restaurador César Cardini en 1924. 92. Tijuana posee el récord Guinness por hacer la ensalada César más grande del mundo. Medía 70 metros de largo y pesaba casi 3 toneladas. 93. Luis Miguel, Carlos Santana y Juan Gabriel son artistas mexicanos que han vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera. 94. En septiembre de 1842, una comitiva de obispos, embajadores y militares celebró un funeral por una pierna. Se trataba de la pierna del dirigente Antonio López de Santa Anna, el cual exigió rendir honores a su extremidad dañada en una batalla. 95. Los mexicanos con 2.225 horas al año son la población que más trabaja en el mundo. Esto significa que promedia jornadas de casi 43 horas semanales. 96. Tras Estados Unidos y Brasil, México es el país del mundo con más aeropuertos, con 1.714. Los más importantes son los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana. 97. México DF cuenta con la mayor flota de taxis del mundo, con cerca de 140.000 licencias. 98. Un 80% de los bienes y servicios de México que son exportados se dirigen a Estados Unidos.
99. Los chilaquiles es uno de los desayunos tradicionales mexicanos. Además, es un platillo que se suele utilizar para la resaca. 100. La Torre Obispado en Monterrey es el rascacielo más alto de América Latina. Fue inaugurada en 2020 y su altura supera los 305 metros. 101. Veracruz cuenta con el acuario más grande de Latinoamérica. Cada año recibe a 1 millón de visitantes y dispone de más de 3.500 ejemplares de 250 especies marinas. 102. La colección más grande de momias naturales se encuentra en el Museo de las Momias de Guanajuato. Llegó a tener 117 ejemplares de cuerpos adultos y de niños, pero recientemente fueron extraviadas unas 22 momias. 103. Algunos artistas destacados que vivieron en México gran parte de su vida fueron Luis Buñuel, Chabela Vargas, Alexander von Humboldt, León Tolstoy o Max Au. 104. Uno de los museos más interesantes.